Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Puentes al Liderazgo, el espacio donde conectamos ideas y personas para que puedas ser tu mejor versión como líder. En esta ocasión estamos nuevamente con una entrevista y con un invitado que para mí es realmente muy especial estar acá compartiendo con un colega que además ha sido compañero de proyectos, compañero en la vida y hemos aprendido y crecido juntos en este camino de precisamente ayudar a que haya mejores líderes en el mundo y en la sociedad. Su nombre es Héctor Hernández. Él es ingeniero industrial de formación y al igual que yo, y ahora que lo estábamos empezando, antes de empezar a grabar, estábamos hablando de esa combinación que tenemos de tener una formación muy de hemisferio izquierdo, pero estar dedicados a la vuelta de unos años a el tema del desarrollo humano. Es coach también. Y bueno, Héctor, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar acá. Es un honor para mí que estés hoy en esta nueva versión de Puentes al Liderazgo y cuéntanos y cuéntale a esta audiencia maravillosa quién eres tú. Pues dicen, primero, gracias. Yo me siento igualmente honrado, gracias por haberme elegido. Entre todas las posibilidades que tú tienes de la gente que conoces, pues me alegra mucho que me hayas elegido a mí para esta entrevista. ¿Quién soy yo? Pues sí, esencialmente soy un educador. Llevo tal vez los últimos 25 años de mi vida, primero educándome sobre quién soy yo, sobre cuál es mi misión en este espacio que llamamos Tierra o planeta. Y segundo, desde hace ya más o menos unos 10, 12 años, me he dedicado a ser educador en temas de liderazgo. O sea, educador es, cuando me defino como educador también, por supuesto, me defino como aprendiz, ¿no? Que yo no concibo ser educador sin tener esa cachucha, ese gorro constante de ser un aprendiz de todo lo que es posible por aprender. Ujú. Así que bueno, además soy padre, soy esposo, padre de 2 niños, soy esposo. Y hay una parte de mi identidad que para mí es muy importante y es que cuido un parque. Cuido un parque, llevo varios años cuidando parques y recientemente, pues digo, hace 4 años que me mudé a este sitio donde vivo hoy en Bogotá, pues cuido el parque que queda justo frente a mi casa. De eso hablaremos un poquito más adelante. Wow, qué bonito, qué bonito. Y una de las razones por las cuales quería invitar a Héctor a este podcast es porque precisamente él también es líder. Líder desde la experiencia profesional que ha tenido, que pues yo sé que has trabajado con compañías multinacionales dentro y fuera de Colombia, en Europa, en Estados Unidos, desde tu propia, digamos, formación académica hard, llamémosla así, pero también, y en vez del pero lo cambio por un y también has tenido un contacto muy cercano con el liderazgo, llamémoslo público o comunitario, ya tú nos aclararás si eso es exactamente lo mismo, Sí. pero eso es algo que creo que es muy valioso y creo que es digno de que muchas personas sepan que existen personas como Héctor que nos pueden aportar desde la educación, desde el liderazgo comunitario, desde el liderazgo, desde el coaching. Entonces, pues gracias, Héctor, por estar aquí. Y sabiendo que efectivamente eres líder y además eres un líder aprendiz, la primera pregunta que quisiera que conversáramos alrededor de ella es para ti, desde tu vida, desde tu experiencia, ¿qué es liderazgo? Wow. Bueno, Ilse, gracias. Parto de la base que todavía estoy descubriendo qué es el liderazgo. O sea, llevo muchos años explorándolo, estudiándolo, intentando entender y sus diferentes matices y sus diferentes perspectivas. Y pues como te digo, soy aprendiz, de manera que no quisiera verme como un experto en el tema de esos que ya no tienen nada que aprender. O sea, sí, tengo una trayectoria que es muy valiosa, que la aplico, que funciona, pero con frecuencia me doy cuenta que necesito seguir explorando, seguir experimentando y seguir aprendiendo. Entonces, bueno, desde esa perspectiva,
básica de que me considero un aprendiz eterno, ojalá, de temas de liderazgo, lo que puedo decir hasta ahora es que gran parte de mi fundamento, si quieres, teórico de lo que es el liderazgo viene del proyecto o del cuerpo de conocimiento que ha venido desarrollando la escuela Kennedy en la Universidad de Harvard en cabeza de Ronald Heifetz, que es el concepto de liderazgo adaptativo. Desde ese concepto define el liderazgo como la capacidad que tienes de movilizarte a ti y a otros para resolver problemas complejos. ¿Mm? Eso implica una serie de elementos en el léxico del liderazgo adaptativo. Identificas que hay retos técnicos y retos más adaptativos que requieren, esos retos adaptativos requieren aprendizajes alrededor de temas humanos, alrededor de temas de valores, de creencias, de hábitos, de lealtades, de manera que puedas transitar desde una situación X que tú consideras que puede mejorar a un espacio Y que consideras que es un equilibrio en donde hay tal vez una mejor convivencia o una mejor calidad de vida o un encuentro mucho más cercano, humano, desde la perspectiva social. Entonces, Ujú. digamos que lo defino como, bajo esta luz, como la capacidad que tienes de ejercerlo, porque lo vemos más como una actividad. Tal vez nos tratamos de separar un poquito del concepto líder, que tiene unas, para nosotros y para mí, pues también tiene unas cargas, inclusive de género, ¿no? Que vienen del siglo pasado, en donde empezamos a hablar de los grandes líderes, y entonces veíamos tal vez a Gandhi, veníamos, bueno, en eso hay muchas discusiones y muchas conversaciones alrededor de eso, pero el punto que estoy tratando de hacer y que viene a la luz de tu pregunta es, sí, el liderazgo es un ejercicio, es algo que tú tienes la oportunidad de hacer en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier rol. Eso no, lo que quiere decir es que no tienes que tener un cargo o un rol o un título o unos recursos X para poder ejercer liderazgo. Lo puedes ejercer desde donde estás y con los recursos que tienes, ¿no? Entonces, eso desde esta perspectiva es mucho más incluyente. Ujú. Eso incluye que cualquier persona, independientemente de su nivel educativo, independientemente de su rol en la sociedad o de sus recursos, pues puede ejercerlo eh, en los momentos en que considera que se le ofrece una oportunidad para ejercerlo. ¿Okay? Espero no haberme enredado y alargado mucho en la definición. No, a mí, para mí ha sido música para mis oídos porque de hecho el primer episodio de este podcast habla precisamente de eso, de que no necesitas tener un rol estricto de liderazgo o que te dé ese título para ser líder y que puede serlo en cualquier contexto, no solamente en el contexto laboral, sino en el familiar, en el social, en la comunidad, que es parte de lo que también seguramente vamos a estar hablando hoy contigo en términos de liderazgo comunitario, de liderazgo público, y entonces, pues para mí resulta, como te digo, algo que me resuena absolutamente. Y me lleva a preguntarte, ya que mencionaste el tema del liderazgo adaptativo de la escuela de la Universidad de Harvard, de la cual sé que has hecho parte y te has formado, y etcétera, etcétera, ¿por qué utilizan el término adaptativo? Gracias. Mira, eso tiene tal vez dos orígenes. Uno es que gran parte del modelo de liderazgo adaptativo viene de la biología. Es decir, de la evolución biológica, mucho de lo que ha investigado, particularmente Ronald Heifetz y otros colegas de él, es que los procesos de liderazgo, cuando tú lo ves a la luz de la biología, pues tienen varias similitudes. Uno, que son procesos evolutivos, que son procesos que toman tiempo, que son procesos que requieren unas adaptaciones que en mi concepto y desde lo que estábamos diciendo, esas adaptaciones requieren aprendizajes, ¿no? Y hay tres elementos aquí que son relevantes. Uno, todo proceso de adaptación, o en este caso de aprendizaje o de ejercicio de liderazgo, que implica cambios, implica movimientos hacia un nuevo status quo, tiene como tres elementos que vale la pena tener en cuenta. Primero, que la mayor parte de los elementos de un sistema social deben preservarse. Es decir, hay muchas cosas que funcionan en los sistemas sociales que debemos honrar, valores, por ejemplo. Esta mañana que estaba hablando con una empresa, estaba dictando una charla, les decía que había unos elementos de esa empresa que hay que preservar porque son relevantes y que la han conducido hasta el punto en el que está. Por ejemplo, la ética.
Es Sí. una empresa absolutamente ética, vertical, en donde no admiten, digamos, trampas o atajos frente a la ley, ese tipo de cosas. Eso hay que preservarlo. Y la gran mayor parte, perdón, la mayor parte de los elementos de las organizaciones que se han construido o han evolucionado o se han adaptado a lo largo del tiempo hay que preservarlos. Ahora, hay dos elementos adicionales que en biología también funcionan y hablando de la analogía es con el ADN. La mayor parte del ADN nuestro es similar al de los simios, la mayor parte. Pero ha habido dos elementos. Una, que ha habido, ¿cómo se llama esto? Como trazas del ADN que se han desechado. Es decir, hemos dejado de ser de cierta manera comparados con los simios, ¿no? Y eso ha tenido un grandísimo impacto en la manera como nosotros hoy, pues, como somos como seres humanos. Entonces, lo que se mantiene, lo que se desecha y lo que se innova. Entonces, son tres elementos, cosas que se mantienen, cosas que se desechan. Esta mañana yo les decía a estas personas, decía, hay cosas que a ustedes ya no les funcionan. Igual como cuando hace unos años dejamos de usar el fax, ¿no? Para algunos de los que están oyendo probablemente, ¿qué es el ¿No fax, no? saben qué es eso? Algunas audiencias no saben qué es el fax. Pues el fax era un teléfono que mandaba fotos. Y entonces hace unos 15, 20 años todavía se usaba y era un medio de comunicación súper importante y llegó un momento que era totalmente obsoleto. Ahora, ¿qué pasó? Que para muchos y esto también refleja un poco lo que habla el liderazgo adaptativo, es que todo proceso de transformación o de cambio implica pérdidas. Entonces, en algún momento, cuando pasamos del fax a no sé qué pasó, o al correo electrónico, creo que fue el correo electrónico el que reemplazó el fax, pues para muchas personas la nostalgia del papel, de que son como sonaba el fax, la maquinita, lo que fuera, pues era una pérdida dejar de hacerlo, inclusive tirarlo a la basura era, no, esto representó, no sé, cartas de amor o lo que fuera, pues entonces todos los procesos así de adaptación y de transformación implican pérdidas para las personas, ¿no? Ujú. Implican muchos beneficios, pero con frecuencia implica muchas pérdidas que son tal vez lo que lo hacen más difíciles muchas veces y donde generan las mayores resistencias los sistemas sociales, ¿no? Entonces, bueno, creo que me expandí en eso, pero no sé si respondí tu pregunta. eh, Absolutamente. Y fíjate que nosotros hemos trabajado, tú y yo, y bueno, otros coaches, colegas, acompañando líderes en organizaciones precisamente a que se adapten Ujú, a sus nuevos roles en fusiones, en adquisiciones empresariales, a nuevos jefes, a nuevos equipos. Y parte de lo que precisamente hemos entrado a ayudar es cómo gestionar mm, ese momento de mm. tener una nueva responsabilidad, tener que utilizar unas habilidades que no se enseñan en el sistema educativo tradicional y luego vamos a hablar de Hablamos eso, ahora de eso, sí. cómo eso me genera dolor, me genera agobio, me genera estrés, cómo Seguridad, falta de inseguridad, competencia, todo, claro. Es muy complejo, emocionalmente es muy complejo. es muy complejo, pero sabiendo que se puede hacer y alguna vez lo hablaba precisamente con Natalia, a quien tú también conoces, que Claro estuvo que sí. Ujú. en una entrevista por acá, precisamente la importancia de mirarse a uno mismo para ver desde los recursos propios cómo con esos recursos puedo fluir mejor frente a esos desafíos. De Y acuerdo. eso, por supuesto, implica soltar y dejar y desaprender, que es parte de los procesos más dolorosos que hay cuando uno tiene que dejar de hacer lo que normalmente hacía y en eso me iba bien y yo lo chuleaba y era mi zona de comodidad y ahora tener un rol de liderazgo me está implicando hacer algo que yo nunca había sido y dejar, soltar trabajos, delegar tareas, eso es doloroso. Sí, así Entonces, es. pues muy interesante esta aproximación que hay desde lo que significa el liderazgo adaptativo y me encanta, a mí particularmente en mi parte racional, que venga desde la explicación, desde la biología. Entonces, muy, muy Te interesante. puedo complementar lo que acabas de decir que me sugiere, Claro. ahora que tú dices, otra de mis aprendizajes en estos años transitando por estos temas, que lo refuerzo lo que acabas de decir, tal vez un componente fundamental, si no el más importante en el proceso del ejercicio del liderazgo es el autoconocimiento. O sea, los procesos de liderazgo como yo personalmente los concibo, no, o sea, deben pasar por procesos constantes de autoconocimiento. O sea, tal vez te lo decía, aprendiz
claro, yo soy aprendiz de los temas de liderazgo y están allá afuera, pero nunca, hasta ahora, he dejado de aprender sobre mí Mm. y he dejado de aprender sobre cosas o sea, espacios de mí que por diferentes medios, por diferentes formas, en diferentes situaciones, que wow, y todavía me sorprende, de verdad, yo tengo eso, o puede ser una característica maravillosa, puede ser un talento que no conocía, o puede ser un obstáculo que no había identificado, o tal vez un trauma, o tal vez un hábito, una creencia que, wow, increíble, yo no la había visto, ¿no? Entonces, reforzando o complementando la definición de liderazgo, cuando yo te digo movilizar a otros, empieza por Mm. movilizarme a mí y a otros. En ese sentido, la movilización mía es indispensable para poder movilizar a otros a abordar y resolver o avanzar en temas complejos. ¿Sí? En condiciones de incertidumbre, además, quiero añadir el tema de la incertidumbre porque, pues, ¿qué más incierto que la vida misma? O sea, ¿qué más incierto? Pues es que, bueno, y por supuesto hay circunstancias que las hacen aún más inciertas, pero no tenemos nada asegurado, no tenemos nada, nadie tiene nada asegurado, nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, tantas posibles cosas, muchas buenas y otras no tan buenas. Entonces, eso que tú decías hace un rato del agobio, del estrés, lo que va a pasar con esta empresa, lo que va a pasar con la economía, con el sistema político, con las elecciones, con la salud, ¿no? Eso genera también enormes retos personales y colectivos. Ujú. Entonces, parte de lo que aborda el liderazgo es cómo gestionar esos elementos emocionales, sociales, colectivos e individuales para poder seguir ejerciendo liderazgo hasta el día que toque, hasta el día que nos dejen, mejor dicho, hasta el día Así que es. la vida o el mundo o lo que sé yo diga que ya no más, ¿no? Es Y eso que parte. planteas es muy interesante porque cuando se habla de liderazgo o hay una como concepción, no sé si errada, pero una concepción como muy evidente de liderazgo enfocado en habilidades, ¿no? Y entonces a nosotros nos ha pasado en Puentes al Liderazgo, en la firma consultora, que nos llaman para pedirnos que les ayudemos a los líderes a que deleguen más, a que tomen decisiones, a que manejen conflictos, a que, bueno, todo el listado de habilidades posibles de liderazgo, pues que existen. Y, y la mayoría de las veces se tiende a creer que el tema va por aprender a ejecutar esas tareas o esas habilidades. Y de acuerdo con lo que acabas de decir, el tema va primero por cómo el líder, cómo esa persona se gestiona a sí mismo en torno al hecho de tener que delegar una tarea, Sí, 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 de manejar un conflicto. sí, Hay personas que evaden el conflicto porque tienen una historia familiar donde preferían irse y claro, no estar en medio del conflicto. Hay otros que se meten al conflicto. sí, Entonces, eso implica, como tú lo decías, un tema de autoconocimiento y de autogestión y por supuesto que, pues bueno, ese es el ya, arte que además me encanta cuando dices que nunca termina, porque pues de es que acuerdo. no, nunca vamos a... ¿Sabes? Yo sé que tienes varias preguntas y no quiero tampoco interrumpir el flujo, pero una cosa que yo creo que es uno de los factores más importantes también que lo trae y lo presenta el liderazgo adaptativo es el entender una diferencia básica entre lo que es autoridad y lo que es liderazgo. No sé si eso lo hayas Cuéntanos, oído. cuéntanos. Entonces mira, tendemos a confundir autoridad con liderazgo. O sea, en general, si yo le pregunto a alguien, bueno, ¿cuál es el líder de tal empresa? Entonces dice, no, el gerente, X o el dueño. Ok. Y a veces pregunto, ¿y esa persona ejerce liderazgo? Y con frecuencia me dicen, no, no, esa persona no. Y ahora, si hablo de presidentes o de alcaldes, eso está aún peor. Pero bueno, el punto es, pero ¿cómo así? Que si yo pregunto quién es el líder, y pregunto si ejerce liderazgo, me dicen que no, o sea, no, eso me confunde. Entonces, eso evidencia muchas veces que confundimos. Ahora, ¿qué es en este espacio la autoridad? ¿Sí? Tiende a ser personas que hemos autorizado a ejercer un rol, ¿no? Por eso llamamos autoridad. Por ejemplo, la alcaldesa de nuestra ciudad, Bogotá. ¿Cómo? Pues que fuimos, votamos por ella y el sistema democrático termina generando una autorización para que la alcaldesa eh, pues, Ejerce tu rol, ahí ejerza está. ese rol de autoridad frente a la ciudad. Ahora, la pregunta sigue es, bueno, pero la alcaldesa ejerce liderazgo y ahí es donde patinamos, es un momento, espérese. Puede que sí en algunas cosas, puede que no en otras, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a aclarar que no es lo mismo autoridad que liderazgo. Ahora, autoridad es súper necesaria,
tendemos también algunos, primero, a tener relaciones muy pobres o muy poco efectivas con la autoridad. Y eso es lo que quería decir también. Uno de los primeros elementos que yo personalmente empecé a descubrir es que mis relaciones con la autoridad eran, pues, autoridad, hablamos de padres, hablamos de, tal vez de maestros, o sea, personas que en nuestras vidas han ejercido roles de autoridad y con frecuencia, no estoy diciendo que eso le pase a todo el mundo, son relaciones con unos tintes muy disfuncionales, ¿no? ¿Sí? Sobre todo, bueno, lo hablo por experiencia propia, mi relación, tintes disfuncionales con mi padre particularmente, que he tenido que trabajar de diferentes maneras para poder llegar a un punto en donde mi relación con la autoridad tenga otro nivel de poder, de fuerza, digamos, sí, de agencia. Ahora, entonces, las autoridades tienen a ser necesarias en los sistemas sociales, sea un padre, o sea un alcalde, o sea un presidente, o sea un director de una empresa, ¿cierto? Porque ellos se encargan, tienen roles definidos, tienen que ver con proveer los recursos, tienen que ver con ofrecer dirección, tienen que ver con generar espacios seguros, o sea, hay una serie de elementos que las autoridades son necesarias para proveerlos, ¿ya? Sin embargo, hay una serie de problemas que los llamamos en esta metodología los retos adaptativos, o sea, que no necesariamente la autoridad, el ejercicio de autoridad es suficiente para abordarlos. Entonces, por ejemplo, yo como profesor, que he sido profesor durante muchos años, yo puedo, como autoridad, profesor, que la universidad me autoriza, ¿sí? Yo puedo exigir que mis estudiantes lleguen a tiempo y puedo utilizar métodos, yo llamo técnicos, ¿no? Les puedo bajar la nota, puedo dejarlos por fuera, puedo hacer una serie de elementos que hacen que probablemente mis estudiantes lleguen a clase a tiempo. Ahora, eso no garantiza que estén dispuestos a aprender en el momento que lleguen. Entonces, el reto técnico es que lleguen a tiempo, ¿cierto? Que es más técnico porque pues tengo maneras de hacerlo como autoridad. Pero el reto realmente relevante es que vengan dispuestos a aprender. Y eso es un reto más adaptativo, más de aprendizaje, más de explorar la humanidad. Bueno, ¿tú cómo aprendes? ¿Tú cómo aprendo yo? ¿Cómo aprendemos colectivamente? Tiene que ver con valores, tiene que ver con la parte emocional de los seres humanos. Entonces, esas son dos diferencias. Autoridad y liderazgo no es lo mismo desde esta perspectiva. La autoridad se encarga de unos retos que tienden a ser más técnicos, más de conseguir recursos, más de definir unas direcciones, etcétera. Y el liderazgo se encarga más de los retos más adaptativos, más que requieren aprendizaje de los diferentes grupos de interés en un sistema social. Me encanta esa distinción y me lleva a hacerte una pregunta para aclarar pues a la audiencia. Entonces, Gracias. autoridad es lo que eran los jefes en el siglo pasado. De acá tal cual. Tendían, claro, ahora, no puedo, por favor, esta es una de las cosas más importantes para mí, no quiero generalizar, ¿no? Sí, por Porque supuesto, pero siempre es ha para habido la todo, comprensión. siempre ha habido de todo. Y esa es una Ajá. de mis grandes, ¿cómo será? Como causas, ¿no? Que no generalicemos. Porque en el siglo pasado seguramente la tendencia, la mayoría de los jefes era ejercer autoridad. Autoridad. Ejercer autoridad, les de, hagamos esto, hagamos lo otro, bueno, y entonces necesitamos hacer estas tareas, necesitamos, o sea, efectivamente, había un gran énfasis en las tareas, había un gran énfasis en lograr ciertos objetivos económicos, bueno, financieros, de rentabilidad, de productividad, etcétera. Y eran esencialmente, digamos, se derivaban del ejercicio de autoridad, ¿cierto? Ajá. Y fue una época muy productiva en general. Ahora, ¿qué ha Sí. pasado? ¿Cómo ha evolucionado eso? ¿Cómo se ha adaptado? Que hoy en día hemos estado también transitando en que no solamente el ejercicio, digamos, en una organización X sigue habiendo, como te digo, un rol muy importante en la autoridad, que tiene tal vez un foco importante en las tareas. Pero también entendemos que hay otro nivel, al otro lado, digamos, del espectro, donde hay un foco también importante en las relaciones. Y ahí en las relaciones es donde el liderazgo tiene más juego, tiene Mm. más, ok, es como, listo, si yo tengo una organización o una persona, un jefe, y tengo experiencia propia cercana, pero bueno, un jefe que solamente se interesa en la tarea, ¿sí? Puede que la logre, pero a un costo enorme de las relaciones, destrozando las relaciones. Pero por otro lado, si la persona que lidera un equipo, que se enfoca solo en las relaciones, sí, los mejores amigos, todos lindos, vamos a comer pizza todos los días, tal, pues nos olvidamos de la tarea y no hay sostenibilidad. Ujú. Entonces, la clave, ¿cuál es? Moverse en ese espectro. Hay momentos en que las relaciones, perdona, que las relaciones son lo más importante y hay momentos en que la tarea son lo más importante y saber el arte de esto es saber cuándo debo enfatizar qué para lograr los objetivos que me tengo Ujú. propuestos. ¿Sí? Entonces, ese es un elemento fundamental.
Y bueno, que perdí de vista la pregunta. ¿Cuál? No, yo creo que esto me lleva a preguntarte otra cosa, ya Claro. relacionándolo con la educación. Bueno, valga decir aquí, voy a hacer voy a cambiar de pregunta y más bien hacer una anotación, y es, Héctor sabe mucho de esto, no solamente porque lo ha estudiado, sino porque lo ha enseñado en un curso que yo tomé en Coursera, que es un curso de la Universidad de los Andes, donde precisamente está todo el tema de liderazgo adaptativo. Así que si alguien quiere curiosear al respecto, ahí en Coursera está ese curso, me parece maravilloso. Además lo verán a él allá como todo un profesor y un maestro al respecto. Entonces, cierro el Gracias. paréntesis para hacerte la siguiente pregunta, y es precisamente hablando de educación. ¿Cuál crees tú que entonces ha sido el papel de la educación tradicional Mm. en que cuando las personas necesitan ejercer liderazgo, no autoridad, no dispongan de herramientas para ello? Ya, gracias. Wow, qué pregunta tan interesante y al mismo tiempo tan compleja. Quiero hacer un comentario sobre lo que acabas de decir, de que sí, yo llevo tal vez 12 años específicamente siendo profesor de universidades y bueno, y eso ha sido para mí, en estos días, un estudiante me preguntó, hace un par de meses me preguntó, profesor, ¿usted por qué es profesor? ¿No? Y le dije, mi respuesta pues que también fue muy espontánea, dije, ¿sabes? Porque hasta ahora no he encontrado una mejor manera de aprender que enseñar. Entonces, pues eso de alguna manera define por qué soy profesor, ¿no? Y lo otro es que, ahora sí, volviendo a tu pregunta, ¿qué ha hecho falta? O digamos que el sistema convencional que nuevamente yo creo que todos los procesos sociales, evolutivos, tienen un lugar, tienen un mérito, debemos honrar todo lo que ha logrado los sistemas educativos para llevarnos al punto en el que estamos, Por ¿no? supuesto. Pero también reconozco que los sistemas educativos han debido evolucionar para lograr objetivos, pues yo no soy fatalista, de hecho yo soy bastante optimista y tiendo a ver el vaso medio lleno, ¿no? Entonces yo sé que los sistemas sociales tienen muchísimos retos en temas de pobreza, en temas de que el cambio climático que ahorita está tan de moda, en nuestras ciudades en particular, Bogotá, en temas de seguridad, en temas de movilidad, etcétera, una gran cantidad de retos. Y mucho, pero tendemos, como digo, muchos de nosotros tendemos a ver los vasos medio vacíos y tendemos a ver los puntos negros en las paredes blancas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy voy a decir algo, antes de esta entrevista, en mi parque había un grupo de personas celebrando el primer año del primer sistema público de bicicletas de Colombia que se llama Tembici. Y yo digo, ese sistema a mí personalmente me cambió la vida. Sí, la ciudad tiene muchos problemas, pero ese sistema ha sido de las grandes aportes en mis 57 años de vida a esta ciudad. Y yo vivo feliz y fui a felicitarlos y darles las gracias, gracias. Además lo tengo enfrente, no soy un privilegiado en muchos aspectos, lo tengo enfrente, entonces pues no puedo decir, ¿no? En fin, pero lo que quiero decir es que el sistema educativo ha ejercido un rol mal o bien y con aciertos y desaciertos, pero yo creo que hay que reconocerlo. Ahora, ¿qué se requiere hoy en día para resolver los problemas tan complejos que tenemos? Sobre todo, hablamos de uno en particular, el cambio climático. Pues ese sistema, perdón, ese problema es tan complejo y requiere tantas transformaciones personales y colectivas como tú decías hace un rato, no solamente, no es suficiente la parte técnica. Por supuesto, debemos saber cómo se descontamina, o cómo se contamina menos, o cómo se recicla, o cómo utilizamos menos plásticos de un solo uso, o sea, la cantidad de posibilidades que hay alrededor del tema del cambio climático. Sin embargo, saber eso no es suficiente, porque requiere también unas transformaciones internas para entender cómo soy yo como consumidor, para entender también cómo soy yo como comprador, para entender que el impacto que yo tengo, o sea, si yo te muestro mi mesa que está muy despelotada, pero si te la mostrara, probablemente la mitad de las cosas que tengo acá, primero no las necesito, ¿sí? Segundo, no, en el momento en que las adquirí, no tuve la suficiente conciencia para pensar, pues, pucha, esto también va a generar un rollo ambiental, ¿no? Voy a mostrarles uno solamente, ¿no? Esta vaina, pues sí, me tocó Acéptalo porque está desenfocado. Ya. perdón, ya, Ya. ¿no? Esta vaina. Ahora, sí, tocó que la pandemia, el cuento, y ayer estuve en una cita médica y pues tuve que llevar esta vaina. Pero las implicaciones de esto son enormes. Lo que yo haga con esto
¿no? O sea, esto es lo más difícil de reciclar por diferentes razones. Tiene un plástico, tiene un metal, tiene un no sé qué. Bueno, entonces, yo personalmente, yo hoy en día no soy, no, yo hablo y trato de ser ambientalmente consciente y sostenible, pero mis comportamientos no reflejan eso. Soy bastante incoherente en ese sentido, ¿no? Entonces, yo necesito todavía trabajar. Hay ahora un movimiento muy interesante que no sé si lo conoces, que se llama los IDGs, Inner Development Goals, los Objetivos de Desarrollo Interior. Y aprovecho para hacerle propaganda a eso, porque de lo que se está encargando los Objetivos de Desarrollo Interior es complementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero desde el interior de los seres humanos. O sea, ¿qué debemos cambiar cada uno de nosotros para verdaderamente lograr los cambios que se requieren para salvar el planeta? ¿No? Porque es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible propusieron hace pues, un número de años importante, ya no me acuerdo, 27 tal vez, propusieron que debemos cambiar, no sé, cambiar ciertos hábitos. Pues estamos casi rajados en todos, ¿no? Entonces Pero es alguien porque propone, seguramente no ha habido un cambio interior. claro, es que es el cambio interior el que necesitamos. Yo te lo digo, yo me precio de ser alguien medianamente consciente, pues nada, mi mesa no lo refleja, mi closet no lo refleja, mi casa no lo refleja. Mm. Entonces yo tengo mucho trabajo que hacer interno para poder realmente estar alineado con lo que se requiere internamente y externamente para lograr resolver el cambio climático. ¿Mm? Y lo mismo aplica en el liderazgo en la casa, en el liderazgo de un equipo, en el liderazgo de una organización. Claro, claro. Exactamente lo Entonces, mismo. exacto. Entonces, ¿cómo se llama? Conectando con la pregunta del sistema educativo. Entonces, yo creo que el sistema educativo requiere hacer una transición, si quieres, un énfasis. Primero requiere autocuestionarse. Es que nosotros, las universidades nuestras, y estoy hablando a las dos en las que yo he tenido oportunidad, siguen siendo universidades increíblemente anacrónicas. Y perdón, no quiero decirlo públicamente, seguramente si alguien me ve sabrá que lo que yo hice y lo he hecho, pero que estos temas todavía son súper ajenos, hay mucha resistencia, hay mucho escepticismo de cómo así que yo le voy a enseñar a mis alumnos, por ejemplo, a explorarse internamente. ¿Cómo le voy a explorar? ¿Cómo así que yo voy a poner a mis clases eran en círculo, por ejemplo? Eso es revolucionario en una universidad. ¿Cómo así? ¿No? Y mis clases, yo no me paraba a decir, mire, el liderazgo es esto y eso, nada. Hablemos de qué es liderazgo. Ajá. Hablemos de lo que ustedes están haciendo en sus casas, en sus espacios y aprendamos juntos, además, ¿sí? Una clase en donde no hay expertos, ¿sí? Digamos, alguien orienta, ¿no? Alguien que tenga un poquito más de experiencia y haya cometido más errores, como yo. Pero bueno, pero en Sí, general es, somos facilitadores, es como claro, cuando dictamos facilitadores del talleres, somos aprendizaje. facilitadores de un Claro, aprendizaje. de acuerdo. Y lo que yo proponía y he propuesto es crear comunidades de aprendizaje alrededor del liderazgo, en donde nadie realmente sea el experto o la experta, sino venga, aprendamos. Yo tengo esta experiencia y la pongo al servicio, pero tú también, desde tu lugar como estudiante, como parte de una familia, ¿no? Entonces, yo creo que los sistemas educativos sí están de verdad con una necesidad grandísima de autocuestionarse, por ejemplo, no hay nada para mí, no, esto no es verdad, pero no, de las pocas cosas que yo veo más jerárquicas que las universidades, más, de alguna manera, más basadas en el ego que los sistemas académicos, ¿no? Que es que yo soy el que sé y yo soy el que te voy a contar, ¿no? En media hora, esperando que nadie se duerma o que no se Con duerman todos los los rótulos, ¿no? todos los Profesor, rótulos. porque ¿cómo te van a decir Profesor, esto? PhD, no quiero demeritar nada, ¿No? porque si alguien me escucha, no, al contrario, pues un doctorado eso tiene una gran pues, trabajo detrás y demás, pero no es suficiente, no es suficiente, necesitamos personas más humanas, sí, que sepan Héctor, la parte técnica. y a ¿Mm? mí, a mí me encanta porque creo que das en el clavo precisamente de dónde es que está la traba, que es mucho más estructural del sistema educativo De y acuerdo. que en algún momento eso tendrá que cambiar, pero la triste realidad, y digo triste es porque yo lo veo mucho en clientes y en personas que acompaño en procesos de formación, de desarrollo, que como no aprendieron eso en ese lugar donde se suponía que lo iban a aprender, están en la vida real y realmente se les vuelve la vida a pedacitos porque no saben cómo gestionar ni las relaciones, ni la comunicación, ni la empatía, ni los conflictos y todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, como esa es la realidad y tú lo has visto desde los dos lugares, ¿qué consejo le darías a esas personas que literalmente empiezan a pasarla mal
cuando empiezan a tener roles de liderazgo y tienen todas esas taras, la de la Ya. autoridad, la Ah, de todas esas. mira. ¿Qué Yo, consejo se les yo, puede dar? gracias. Porque esas, como decimos aquí en Colombia, eso es lo que hay. Y pues Sí, este podcast es precisamente para ayudarles a decir, bueno, pues entonces, ¿qué hacer con lo que hay? Porque pues eso es lo que con lo hay. que hay. Pues mira, gracias. Esa es una pregunta muy chévere. Eh, yo digo que a mí no me gusta dar consejos no solicitados, ¿no? Pero como tú me lo estás Yo lo solicitando, estoy solicitando para mi audiencia porque ¿qué la le conozco. aconsejaría a una persona que está en esa situación, como que está en un espacio enfrentada o enfrentado a algo que se le escapa de sus capacidades? Hay dos, a ver, hay un elemento cuando te defines estructural. Uno es, el aprendizaje requiere humildad, requiere reconocer que no sé. Alguien muy sabio dijo hace poco, yo estaba en un salón con 150 profesores de diferentes partes del mundo y la persona que nos estaba dando el discurso dijo algo que me caló mucho, que lo vivo, lo siento, y es lo siguiente, dice, nadie que se precie, o sea, nadie que sienta que tiene el derecho de pararse frente a un salón de clase eh, debe estar ahí si no es capaz de decir dos cosas públicamente. Una, que no sé, y dos, que cometió un error. Lo siento. Entonces, eso lo aplico también en las organizaciones. Estas personas que realmente se paren desde un espacio de humildad genuina y digan, ¿sabe qué? No sé qué hacer aquí, pero estoy dispuesto a aprender. Tú te imaginas un político, una política que realmente yo creo que nadie sabe ser político, nadie sabe ser alcalde, y mucho menos presidente, nadie lo sabe. A no ser que lo haya pasado 3 veces, como hay algunos que más o menos pues ahí han chapuceado y aprenden, ¿no? Y luego saben algo. Pero bueno, la mayoría de la gente no sabe qué es ser presidente, no sabe qué es ser alcalde. Pero No sabes qué es un jefe de área ni de un no equipo. sabe qué es jefe, claro. No sabe qué es jefe de una empresa. O sea, alguien lo ascienden y, escucha, pero entonces yo creo que parte de poder decir, sabe que no sé qué hacer aquí, pero estoy dispuesta a aprender. Y entonces aprendamos juntos. Enséñeme usted qué sabe. Venga, sentémonos y hablemos sobre qué es lo que esta organización es, qué es lo que la organización necesita. Hablemos claramente, francamente, desde el corazón y decir, mire, qué funciona, qué no funciona y debemos desechar, cómo podemos innovar. Y entre más diversas las organizaciones, los sistemas educativos realmente se nutren de la diversidad, sobre todo de personas que piensan diferente a mí. ¿Sí? Ujú. El ejercicio de liderazgo comunitario que hago aquí en el parque, que me pediste que hablar, también voy a conectarlo en este momento. Mira, se nutre, yo he propuesto cosas medianamente locas. Por ejemplo, lo último que propuse fue crear una zona, yo le llamo para humanos, claro que va a tener que cambiar el nombre, pero una zona donde no haya perros, ni popó ni pipí de perros. Qué pena ser gráfico y espero que no ofenda a nadie, claro, pero eso ha sido y entonces ha sido tan disruptivo en el parque que hay todo un grupo de personas que está en contra. ¿Cómo así? Mi perro hace donde se le da la gana, donde a mí se me da la gana. Yo digo, sí, pero es que también necesitamos un espacio en donde un bebé pueda gatear sin untarse, o donde una persona que quiera hacer yoga o quiera hacer grounding, ¿no? Esta nueva tendencia que tu amigo mencionaba en el último podcast, que me encantó, a propósito, gracias. Pues que no se unte, ¿no? Yo le hice la otra vez y salí untado y yo, no. Entonces, a donde voy es que realmente ay, se me perdió el tren. Te estaba hablando de mi liderazgo comunitario porque ahí en el parque lo que yo hago constantemente son ejercicios de aprendizaje De aprender de la colectivos diferencia. y la diferencia, exacto. Entonces, hay una persona que está totalmente en desacuerdo conmigo. Entonces lo invité a tomar café el viernes. Oiga, padre, enséñeme, ¿por qué usted lo ve tan diferente? Tengo curiosidad genuina de saber por qué usted cree que una zona para humanos o sin popó y pipí es tan grave. Entonces, estar abierto al aprendizaje de personas que piensan diferente a mí no es fácil, porque lo último que yo quiero hacer es hablar con esas personas. Pero también entiendo que si yo tengo tal vez la humildad también y tengo la apertura para, oiga, enséñeme por qué es que usted lo ve tan diferente y puede que ahí salga una idea increíble. Y yo diga, ya entendí por qué, ahora sí, no es por acá, lo que debo hacer es por acá para llegar a la alternativa que pueda funcionar. ¿Mm? A mí me encanta esa respuesta de tener la capacidad de decir no sé, pero quiero aprender. Y Mm. nuevamente, y acá pues creo que estamos un poco, o yo puedo estar un poco revolucionaria respecto al sistema educativo, pero es que el sistema educativo nos enseñó a que no podemos no saber porque cuando no sabemos nos rajamos en el examen y perdemos la materia. O si Entonces, somos profesores, nos echan o ah, nos tildan de ignorantes, que usted no es buen profesor porque usted cómo va a decir que no sabe. ujú. Los profesores tienen que saber.
Y lo mismo le pasa a los líderes. Lo mismo. Usted como líder va a decir que no sabe hacer algo, que no sabe la respuesta de algo. Y yo creo que precisamente ahí es donde está la capacidad de tomar esos riesgos de liderazgo adaptativo de los cuales tú hablabas, si me permites como juntar los puntos, Total, claro. y es cómo yo puedo soltar algo que yo creía que era el único camino y es tener que saber todo y permitirme recibir algo nuevo en mi vida y es humildad para reconocer que no sé. Eso, ahí es donde está el verdadero, la verdadera evolución de los líderes, es desde, digamos, desde mi concepción y desde mi propia experiencia también, tanto personal como acompañando un montón de líderes a que precisamente le den la vuelta a eso que antes veían como una verdad absoluta y que no había más opciones y resulta que sí hay más opciones. De acuerdo. Entonces, para recapitular, el tema sería tener humildad Mm, para reconocer que no sé mm, y que quiero aprender De y acuerdo. pedir que otros me ayuden. De Wow. acuerdo. Así que Perfecto. líderes, anótense eso, independientemente del rol que tengan. Requiere valentía, requiere coraje, pero precisamente de eso estamos hablando también acá y son de las Ah, facetas humanas del liderazgo. sí. Y Y me atrevería. una cosa que conecto con eso, que tal, seguramente lo has hablado en varios de tus podcasts, requiere valentía, requiere coraje, y es un concepto que también se define como vulnerabilidad, Mm, como mostrar mi lado humano, ujú, como también decir, oiga, yo tengo miedo. Esta mañana justo lo hablábamos con algunas personas en esta organización, de cómo es de difícil simplemente admitir que tengo miedo, que no mm, sé cómo hacerlo además, pero que además tengo sí, inseguridad, cosas que como seres humanos tenemos todo el tiempo, ¿no? Y yo ponía un ejemplo alguna vez, estuve en una organización una empresa petrolera, hace varios años, en donde allá no se permitía cometer errores, no se permitía. Y yo decía, wow. pucha, ¿qué pasa aquí? Entonces, una cosa que aprendí esa vez, una empresa que no permite cometer errores tiene muchos riesgos. Uno es que la gente se enferme del estrés. Hoy aprendí eso también, del estrés, de cómo así que yo no puedo cometer errores. Entonces está, bueno, que además es imposible porque como seres humanos cometemos errores por default, ¿no? O sea, por diseño cometemos errores. Sí. Pero la otra que aprendí esa vez es que cuando una empresa no permite que la gente cometa errores, la gente miente, oculta. Y eso es más grave aún. O sea, porque terminan pasando cosas bajo la superficie que son haz de cuenta como un cáncer en las organizaciones. Entonces, una organización que permita los errores también es una organización que refleja esto que estamos diciendo, que aprende. Es lo que Peter Senge denominaría una organización que aprende. Ujú. ¿Y de dónde aprende? Pues de los errores. ¿De dónde he aprendido yo más en la vida? Pues de las embarradas que he cometido, de los errores. Entonces, ¿cómo le prohibimos? ¿Cómo no aprovechamos más bien esas enormes oportunidades que hay en los errores, en entender los fracasos, en entender los casos de los fracasos, como hacerles esa mirada cercana? Oye, fracasamos, aprendamos. ¿Qué aprendemos del fracaso? Mm, Una de mis grandes, y también lo traigo mis grandes aprendizajes viniendo del liderazgo adaptativo, es que le dan un enorme protagonismo al fracaso. O sea, una de las metodologías más potentes que yo he aprendido en la vida se llama la metodología de consulta de casos de fracaso. Y es donde no solamente más he aprendido, sino más han aprendido mis estudiantes sobre liderazgo. Entonces, en algún momento, podemos hablar un podcast sobre la metodología. otro No, episodio de total, aprendizaje sobre el maravilloso, fracaso, me parece maravilloso. interesantísimo. Yo tengo una pregunta basada en que yo te he visto a ti, que creo que vas a recordar ese momento. Yo te he visto a ti permitiéndote ser vulnerable. Uy, claro. Eh, ¿Qué le dirías? Porque ahorita tú decías, otra de las cosas que también podría hacer un líder para precisamente navegar en todas estas incompetencias, aunque eso a algunas personas les puede sonar muy fuerte la palabra, pero realmente sí es incompetente respecto a ejercer el liderazgo. ¿Cómo ser vulnerable? Desde tu experiencia, porque tú has sido vulnerable y yo te he visto ser vulnerable además ante figuras de autoridad y demás. Entonces, Sí. así, escuetamente, de la manera más simple, Ay, de la manera ¿cómo le más simple, recomiendas a un líder que se permita ser vulnerable? ¿Cómo ser vulnerable? wow, esa es una muy buena pregunta. Si me pongo a indagar cómo lo he sido, no sé, pues primero, eh, romper con estructuras, con creencias de cómo debemos ser, particularmente los hombres, ¿no?
En mi casa, yo vengo de una cultura familiar en donde no se permitía estar triste. Por ejemplo, mi mamá era de las que todo el tiempo, aquí no, aquí todos estamos felices, aquí no pasa nada, ¿no? Un poquito negando las situaciones. Entonces también fue cuestionar esas estructuras, cuestionar esas lealtades, ¿no? No, un momento. Yo me acuerdo la primera vez que lloré frente a mi mamá. Mi mamá, pero, ¿qué te pasa? Yo, mamá, tranquila, yo estoy bien. Es más, necesito llorar, porque lo que estoy haciendo no es, ella lo veía como una debilidad. Yo le decía, al contrario, mamá, yo me siento mucho más fuerte cuando puedo llorar. Me siento más fuerte, me siento más conectado, ¿no? Soy más ser humano cuando puedo llorar. Bueno, esa fue una. Pero lo otro, para algunas personas, la vulnerabilidad implica soltar, primero, el control. O sea, no, esto no es algo que yo planeo, ¿no? Pero hay tantas cosas que me conmueven, hay tantas cosas que me tocan, que pues nada, yo estoy hablando con alguien y de pronto alguien me dice algo, escúchale, no sé, es que no me acuerdo. Hoy, por ejemplo, cuando estaba en esta organización en la que estoy dictando unas charlas, y eso es la organización de mi esposa, de la familia de mi esposo. Y entonces me dice la persona encargada, me dice, Héctor, pero entonces ¿cuánto nos vas a cobrar? Y yo le digo, mira, si yo hiciera cuentas de todo lo que me ha aportado esta empresa en la vida, no tendría cómo pagarles. Y en ese momento, pues mira, ¿cómo? Mm. Esto es vulnerabilidad, esto es permitirse ser, permitirse conectar con lo que es importante. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y fíjense que esto que acaba de ocurrir lo honro enormemente porque es permitirse ser quien es uno. Y eso implica, y voy a retomar las palabras de Héctor, eh, romper estructuras mentales, sobre todo, de lo que debo hacer en una empresa, de lo que van a pensar de mí, de lo que me va a pasar si me permito levantar la mano y decir, cometí un error, no sé. Hay que romper estructuras. Esto implica soltar cosas viejas para permitirme entrar a cosas y a lugares poco comunes, pero solamente cuando quien lo vive como acaba de ocurrir aquí en esta bonita situación que se está dando, eh, ahí es cuando se da precisamente la posibilidad de sentirse uno coherente. Si algo creo que impacta negativamente a los seres humanos, independientemente del liderazgo, de si son líderes o no, es la incoherencia. Yo diría incluso, ahora tú mencionabas el cáncer, yo diría que la incoherencia enferma. Sí, también. Entonces, líderes tienen, o sea, la Claro, invitación, no es que tengan, o sea, cada quien decide finalmente, pero el tema es, la invitación es a que busquen ser coherentes mm, y así es. busquen adaptarse a los diferentes momentos y situaciones de la vida, porque también alguna vez le aprendí a alguien que ha sido, pues, a quien le estoy muy, muy agradecida en este tema del coaching y demás, que las habilidades, o lo que tú sabes y aprendiste, que te ha traído hasta donde está, eso mismo es lo que te puede ayudar y llevar a fracasar si no evolucionas, Claro, si no qué bonito. evolucionas. Qué bonito. Wow, wow, Héctor. Eh, Tú has sido profesor, acá voy a hacer como un cambio de tema, pero igual no se Dale, desconecta. tranquilo. Tú has Ajá. sido profesor en universidades, tanto de pregrado y de posgrado. Eso me lleva a, y esto es un supuesto que voy a hacer, a Dale. relacionarte con personas muy jóvenes. Ujú, ujú, ¿Cómo hablar de estos temas y cómo liderar ujú. a estas personas de las nuevas generaciones que incluso hay algunos calificativos que están empezando a recibir, como la generación de cristal, que no se les puede decir nada, que no se les puede exigir, y bueno, una serie de también creencias que se están generando en torno a lo que significa liderar personas de una generación más joven. Ya, ¿Cómo hacerlo desde tu experiencia más académica, que por lo que veo no es solamente académica, sino de facilitación de aprendizaje? Entonces, de ¿cómo acuerdo. liderar a estas personas más jóvenes? Mira, pues mira, una cosa que me ha sorprendido mucho en el entorno académico es que gran parte de mis estudiantes, podría decir que la mayoría, cuando
pasaban por mis clases, decían, profesor, es la primera vez que tenemos una clase de este estilo. O sea, estudiantes que llevaban 5, 6, 7 semestres en la universidad. Es la primera vez, por ejemplo, es la primera vez que, que un profesor nos escucha. Es la primera vez que un profesor, cosas tan simples como es la primera vez que un profesor se aprende nuestros nombres. Ay, ¿Sí? Yo tenía clases de 65 estudiantes, no siempre lo lograba, pero hacía un esfuerzo para aprenderme los nombres de los estudiantes. En la primera clase los saludaba en la puerta, ¿no? La primera vez, entonces me decían la primera vez que estamos encontrando un espacio que nos escuchan, donde podemos también decir lo que no nos gusta de las clases, porque en mi clase se podía decir de todo, incluyendo que la clase estaba aburrida, que no estaba, no, que sí, claro, y teníamos conversaciones sobre eso y en ocasiones. Entonces, yo tengo una visión muy diferente de los jóvenes. Y lo que he notado que pasa también en algunos casos es que y tal vez cuando uno llega a la edad que en la que yo estoy, ¿no? 57 años, puede ser una edad un poquito más avanzada. Bueno, se ha cambiado mucho esa noción, pero bueno, es como comparar. O sea, precisamente hoy hablábamos de eso en esta organización, porque decía, no, es que los nuevos jóvenes llegan con otra visión, no tienen ese sentido de pertenencia y tal. Y yo les decía, omisos. claro, claro, pero uno de los grandes temas para observar y para reconocer es que los estamos tratando de comparar con los de hace 20, 30, 40 años. O sea, es que ya no son como antes. Pues claro, ya no son como antes, pero como insistimos en compararlos, en ponerlos en esta etiqueta, yo les decía una cosa, yo creo que uno de los grandes temas que tiene esta organización es que está contratando gente con, con parámetros errados. O sea, está contratando gente para hacer las cosas de una manera como ellos quieren que las hagan, basado en la historia. Y resulta que llegan estos muchachos y ellos tienen otros valores, tienen otras motivaciones, entonces no están viendo realmente lo que estos muchachos traen, porque lo que están tratando de ver es cómo los encajan en lo que ellos creen que deberían ser. Entonces no hay comunicación. Entonces, claro, los muchachos llegan con otros talentos, otras perspectivas que no están siendo reconocidas, no están siendo observadas, no están siendo integradas, no están siendo honradas. Mm. Entonces hay una gran desconexión entre la manera como yo estoy viendo a estos muchachos y la manera como ellos son. Entonces, eso me pasa en las clases también, ¿sí? Y mira, yo no sé si es que yo he sido muy de buenas, pero la gran mayoría de los estudiantes que pasaron por mis aulas eran muchachos extraordinariamente conscientes, maduros, centrados. Claro, yo dicté clases en una escuela de gobierno. Eso es de Ya por tiene sí, un filtro, alguien que vaya a estudiar gobierno, asuntos públicos, pues de por sí ya tiene unas características particulares, ¿no? Es una persona con una vocación de servicio tal vez ya medianamente desarrollada y demás. O sea que no podría decir que esto se aplica a toda la población de estudiantes. Pero también tuve estudiantes de otros, he tenido estudiantes de otros espacios, pero lo que quiero decir es que yo creo que la gente se comporta de acuerdo con tú los miras. Wow. Y entonces, ¿esto cómo lo puede aplicar un líder más senior que está agarrado con la generación de cristal? Bien, entonces, ¿cómo? Gracias. Te voy a contar un caso y no sé si todavía tenemos tiempo, pero te voy a contar un caso. Enfrente a mi casa, desde hace más o menos, desde que yo me mudé, hace 4 años, había, se ubicaba o se colocó un habitante de calle que cuida carros en la cuadra. Ujú. Durante muchos años he venido oyendo las historias de que esta persona, bueno, hace cosas inapropiadas, a veces es grosero, obsceno, entonces llaman a la policía y lo sacan, y en fin. Bueno, pues hace 3 semanas decidí no ser indiferente. O sea, yo pasaba y lo saludaba. Y yo pensaba que yo era buena persona porque lo saludaba, ¿no? Pues hace 3 semanas, en lugar de saludarlo, me senté al lado de él y empecé a hablar. Y le empecé a preguntar, ¿usted cómo se llama? Humberto. Wow, ¿Humberto qué? Humberto Quesada. Quesada con Z. No, Quesada con S. ¿Y quién es usted? Y me empezó a contar su historia, me empezó a contar quién era, por qué era habitante de calle y tal. Y en algún momento hice algo que es un poquito osado, que no lo tenía tan planeado, pero bueno, sucedió. Le dije, oiga, yo le quiero dar trabajo a usted. ¿Usted quisiera trabajar con nosotros en el parque? ¿Haciendo qué? Pues haciendo, limpiando bancas, cuidando los jardines. Y le voy a pagar un dinero en Colombia, 50.000 pesos diarios, para que usted me ayude con eso. ¿Qué ha pasado con él desde ese día? Es otra persona. Lo estoy tratando dignamente. Le estoy pagando, no solamente le estoy pagando, sino que le estoy hablando como un ser humano digno.
Ha habido muchos reveses, además tenía fama de alcohólico, bueno, una cantidad de reveses. Ha habido reveses, ha habido días en que echamos para atrás. Pero lo que quiero decir es un punto que quiero hacer es, yo decidí tratarlo con dignidad. Y ese trato ha hecho que él haya empezado a gravitar hacia la dignidad. Wow. Una de las cosas que ya está tomando mucho menos. O sea, solamente en estas 3 semanas solo he llegado una vez borracho, ¿no? Y yo lo reconozco, los esfuerzos enormes que ha tenido que hacer él internamente para verse a sí mismo como una persona digna. Wow. Entonces eso aplica en todos los espacios. Los seres humanos, cuando los empezamos a ver de otra manera, con dignidad, como seres humanos capaces, talentosos, bueno, qué sé yo, el mundo cambia, el mundo cambia. Y eso entonces me lleva a pensar que el mensaje para todas estas personas que están conflictuadas con la generación de cristal y todos estos, que no se les puede decir nada y demás, es, primero quítensles el rótulo. De Son entrada, seres humanos como cualquier otro. Lo que pasa es que tienen una mentalidad que es distinta y hay que verlos y tomarse el tiempo, como nos acaba de contar Héctor, de sentarse al lado de ellos y preguntarles. Pero como queremos encajarlos en lo que yo he hecho, en lo que acá se hace, pues entonces ahí es donde entra el conflicto. Gracias, Héctor, por contarnos esa vivencia real de autogestión, en vez de seguir hablando de la persona y criticando a la persona, hago algo para ver qué puedo aportar para que esta persona se comprometa con algo distinto. Y lo mismo pasa con un ¿y quieres que joven sí, que cuente un secreto? Qué pena interrumpirte. secreto que va a salir de acá. No te imaginas lo que he aprendido de este hombre. Wow, No sé por dónde, o sea, estoy escribiendo algo, un artículo, algo de lo que he aprendido. No, no, sí, de lo que he aprendido sobre este hombre, wow. sobre lealtad, sobre compromiso, sobre dignidad. O sea, este hombre realmente ha sido un gran maestro para mí. Uy, Héctor, y tú estás siendo un gran maestro para mí y para, espero que para toda esta audiencia que va a, o que está escuchando esto y que está llegando hasta acá. Wow, Héctor, llevamos un montón de tiempo aquí hablando y por lo visto podríamos quedarnos un montón de tiempo, Yo pero pues no sé, podemos yo tampoco sé. abusar ni de tu tiempo ni del Sí. tiempo de estas personas que están viendo y este episodio o escuchándolo. Entonces, quiero hacerte unas últimas preguntas para cerrar, que son Bueno, alguna contribución de tu parte en ya. términos de si las personas quieren explorar sobre estos temas, el liderazgo adaptativo, cómo permitirse ser vulnerable, bueno, los diferentes temas que hemos venido hablando acá. ¿Qué recursos les podrías tú recomendar para que tengan acceso un poco más a esta información? Y cuando hablo de recursos me refiero a libros, películas, conferencias, series de streaming, de Wow, Netflix. sí, no, yo te había dicho que seguramente iba a salir algo por acá y ahorita estoy como que, wow, no, como que no salió mucho, pero mira, te voy a decir un par de cosas. Primero, y no sé si logremos poner esto, hay un capítulo de uno de los libros de Ronald Heifetz que yo he utilizado en los últimos 10 años que de alguna manera describe bastante bien esto que te estoy diciendo. O sea, ¿qué es liderazgo adaptativo? Entonces, yo te lo puedo facilitar a ti. Yo no sé si hay forma en que tú lo puedas colgar en algún lado para que las personas puedan acceder. Vale, Además, podemos además mirarlo. cumplo la propiedad, los requisitos de propiedad intelectual porque es un solo capítulo del libro. Ahora, si la gente quiere comprarlo, pues ese es otro tema. Es un ¿Cómo capítulo se del llama libro. el libro? Se Liderazgo llama adaptativo. La práctica del liderazgo adaptativo. Ok, La qué práctica de interesante. Ronald Heifetz. Bueno, voy a Ok, darles un capítulo, que es el capítulo 2, que es para mí, no me gusta el término Biblia, pero es un libro de referencia muy importante. Bueno, eso es gracias. uno. Lo otro que los temas de vulnerabilidad, pues por supuesto, seguramente tú lo has hablado, lo has visto, todo lo que tenga que ver con Brené Brown, Bueno, Brown. es los TEDs de ella, los libros. Hace poco leí uno que es liderazgo, ay, no me acuerdo, bueno, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero bueno, todos los libros de Brené Brown y los TEDs y en Netflix hay también un documental sobre ella. Voy a contarles algo muy personal. Ok, entonces, la semana pasada nos fuimos de viaje con mi esposa. Porque ahorita tengo más tiempo, entonces nos fuimos de viaje con mi esposa una semana. Y nos llevamos un libro muy interesante que me lo recomendaron hace poco, que de una autora, creo que es francesa, se llama Esther Perel. Esther Perel. Y el libro Ajá. se llama El dilema de la pareja. Es muy interesante porque el libro es sobre infidelidad.
Y cualquiera diría, pero bueno, entonces, ¿cómo así? Ustedes tienen, por ejemplo, mi esposa, yo tengo 21 años de casado, pues uno diría, pero ¿cómo así? ¿Ustedes están pasando por instancias de infidelidad? Pues la verdad, no voy a contar porque no es relevante, pero lo más interesante del libro es que es una mirada muy profunda a las causas, a los impactos y a las variantes de infidelidad, que para nosotros ha sido tan potente que de hecho yo hoy en día lo veo como, oiga, eso debería leerlo todas las parejas juntos, además lo leímos juntos, nos sentamos a leer el libro juntos. Y lo que yo he particularmente aprendido es cómo prevenir la infidelidad, cómo hacer Wow. que no pase. Que eso tiene que ver con automanejo, Pues tiene que ver con tu y tuyo, autoconocimiento. claro. Que eso Entonces, es el bueno, tal vez con este libro, bueno, que no no, necesariamente es sobre liderazgo, maravilloso, pero sí, por supuesto, es liderazgo en pareja, ¿no? Liderazgo en pareja. maravilloso. Y lo recomiendo, se llama El dilema de la pareja de Esther Perel. Wow, wow, muchas gracias, Héctor. Bueno, y también yo sé que tú estás incursionando en este tema del podcasting. Sí, sí, no Entonces, he hecho cuéntale a muchos. esta, Claro, no he hecho muchos. La cuéntale a verdad, esta esa parte, audiencia, bueno, se ¿cómo se llama llama, tu podcast? ¿Dónde te se llama pueden? Reflexiones sobre ser humano. Y creo que llevo 3 capítulos, o sea, no he sido muy juicioso, llevo 3 capítulos. Uno de ellos, que no me acuerdo bien el nombre, pero he leído algunas cosas, pero el último que hice, eso fue hace ya un ratico y tengo que retomarlo. Creo que es que el título exacto no me acuerdo, pero se llama algo así como Consejos no solicitados de personas, para personas que no los necesitan, de alguien que no los conoce o algo así, porque ese tema de los consejos no solicitados ha sido un tema recurrente en mi vida últimamente, que nos encanta dar consejos no solicitados, ¿no? Ujú, O sea, como que, ¿no? Y me he dado cuenta de lo dañino que es eso, sí, porque a veces lo único que necesitamos es es que que no nos sé, escuchen. de acuerdo. Y la tendencia natural de muchos de nosotros es a dar consejos. Mm, Y a veces es muy respetuoso, y como que rompe momentos sagrados cuando alguien te cuenta algo tan personal, tan profundo, y tú lo único que crees o lo único que quieres es dar un consejo que además probablemente no tenga nada que ver con lo que realmente la persona esté necesitando. wow, Entonces, qué bonito, eso es. qué bonito. Reflexiones sobre ser humano. Bueno, ya saben, Reflexiones sobre Ser Humano también está en Spotify y me imagino que en otras plataformas. Y si las personas quieren contactar contigo, saber un poco más Gracias. de ti, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En Mira, qué redes sociales? pues bueno, yo soy bastante abierto a este tema, pero tengo un LinkedIn que me pueden mandar mensajes si les interesa. Mi LinkedIn es, bueno, no sé cómo me buscan, como Héctor F. de Fabio Hernández V, Hernández con Z, V, Héctor F. Hernández V de Villamil. Y entonces estoy ahí. Mi correo, pues en este momento uso mi correo personal, que es Héctor HV corta de Villamil, @gmail.com. Y son como mis dos maneras de también, bueno, me pueden ubicar y yo soy bastante abierto a los mensajes, los trataré. Espero que no sean tantos que no pueda, pero me encantaría oír de las personas que nos están oyendo. Mm. Vale, Héctor, pues muchísimas gracias. De verdad ha sido un gustazo para mí compartir este espacio contigo hoy. Me he sentido en una conversación de amigos como en efecto las hemos tenido por fuera de la pantalla. Así es. Te doy las gracias por tu generosidad, por compartir con tanta energía todo este tema de liderazgo adaptativo. Y bueno, de pronto tenemos otras oportunidades para que estés en este. Pero, Y muchas gracias a todos, a los que llegan hasta acá en este momento del capítulo y del episodio y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. gracias, hasta luego. Muchas gracias por escuchar mi podcast y permitirme acompañarte en este tiempo que has destinado para tu crecimiento personal y profesional. Espero de corazón que te sirva para que seas el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino. Te invito a conocer y a usar el liderómetro, un test para identificar en qué aspectos poner el foco a fin de potenciar tu liderazgo. Lo encuentras en ilcerodriguez.com/liderómetro. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.